que puede ser potencia mundial de la vida, ¿no? Es a propósito de eso que este museo, el Museo El Mochuelo, surge de este colectivo de comunicaciones Línea 21 de los Montes de María, compuesto por 15 municipios. Y es a partir de esta iniciativa emblemática de hacer ejercicios y prácticas de memoria que buscan de alguna manera alcanzar esa justicia social que se propone llegar a este espacio también para que reconozcamos esa justicia social. El Museo Nacional y el Museo del Mochuelo, en conjunto con Museos para la Paz, organización de la Universidad de los Andes, organizan una serie de conversaciones o círculos de palabra que tendremos los jueves mientras esté esta exposición a las 4 de la tarde en este espacio. Siempre están cordialmente invitados a esta y a las demás actividades que propone este espacio, que es el Vuelo del Mochuelo, y que encontrarán en las distintas redes sociales y en el calendario que propone la página del museo. Muchas gracias. Por ahora les dejo con Diana y esperamos tengan una feliz tarde. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos acá. Estos círculos de la palabra, como decía Natalie, surgen como una alianza entre el proyecto Museos para la Paz de la Universidad de los Andes, el colectivo de comunicaciones de Montes de María, que es el responsable del Mochuelo, y el Museo Nacional, claramente en el marco de la celebración de los 200 años del Museo Nacional. Antes de empezar, vamos a hacer como un breve repaso sobre las reglas de juego de este conversatorio. Este es un espacio de escucha cuidadosa y respetuosa, está basado en la garantía de derechos y por lo tanto en el momento en el que surja un desacuerdo siempre vamos a tener al grupo, al bienestar del grupo por encima de cualquier opinión personal. Por lo tanto estaremos atentas y atentos a conductas de matoneo, acoso, abuso o discriminación. Este será un espacio de aproximadamente 1 hora de conversación entre las 4 personas que estamos aquí y luego tendremos un espacio para preguntas y para comentarios. Estas conversaciones están grabadas y están siendo grabadas y se transmiten por internet públicamente, por lo que les pedimos a las personas que si van a intervenir, que nos regalen pues un consentimiento de uso de imagen. Las grabaciones quedan en el repositorio de la Universidad de los Andes y en el repositorio del colectivo de comunicaciones de Montes de María. La moderación está a mi cargo. Mi nombre es Diana Ordóñez, yo soy del proyecto Museos para la Paz de los Andes y les pido que pues a su debido tiempo levanten la mano si queremos hacer alguna intervención. Bueno, de nuevo muchas gracias a nuestros invitadas e invitados de hoy. Hoy tenemos el tema Museos en Transformación. Tenemos, aquí tenemos el otro micrófono para que yo les voy a presentar brevemente y luego hacemos una serie de una rondita de preguntas. Aquí tengo a la magnífica Ada Chávez. Ada es ingeniera eléctrica, ingeniera de sistemas, además tiene es magíster en ciencias computacionales y en museología y gestión del patrimonio. También es docente de planta desde el 2005 de la Universidad Militar Nueva Granada, es creadora del sistema de museos de la Universidad Militar, del que ha sido su directora por más de 10 años, es responsable y gestora de la reactivación del Museo Nacional de las Telecomunicaciones, o sea, la extinta Telecom. Su carrera profesional está enfocada en el desarrollo de proyectos que impliquen la reactivación de los patrimonios de tipo cultural e industrial. Es la directora de la ONG Tu Imagina Group, desde donde gestiona y desarrolla proyectos de índole cultural, por ejemplo el canal cultural Museos Más, que cada miércoles a las 7 de la noche reúne a invitados de diferentes profesiones, de diferentes lugares del mundo sobre temas culturales, de tecnología, de interés general. Bienvenida. Tenemos a Sigrid Falla. Sigrid es diseñadora industrial y magíster en comunicación social. Sigrid es la directora de arquitectura de experiencias y líder del grupo de investigación en apropiación social de la ciencia y la tecnología en Maloca. Sigrid tiene más de 20 años de experiencia en dirección de programas, proyectos, estrategias museográficas, educativas, pedagógicas y de apropiación social del conocimiento. Bienvenida, Sigrid. Y tenemos al profesor Edmond Castel. Bienvenido, profesor. El profesor Edmond es geógrafo y museólogo de la Universidad de Barcelona.
es profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2005 es parte del equipo que hizo posible la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la misma universidad, de la que hoy en día funge como coordinador académico. Desde la Universidad Nacional, el profesor Edmond hizo posible el sistema de patrimonios y museos y el programa museográfico itinerante Ida y Vuelta, con el que montó casi más de 150 exposiciones a lo largo y ancho de este país, ¿no? Desde San Andrés, Tumaco, Nariño, por todo Colombia. ¡Qué maravilla! Ahora hablaremos de eso. En el 2021 asumió la formulación del plan museológico del Museo de la Comisión de la Verdad. Ha participado en los contenidos y en la museografía de UCAN, el Centro de Ciencia Campesino y Ancestral de Boyacá, y en el proyecto de Sanadurías, Mediaciones para Tejer Sentidos Múltiples de la Paz, que es una iniciativa del Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Edno. Bueno, yo he preparado unas preguntas, pero no quiero que esto sea una conversación más tranquila que unas respuestas detrás de unas preguntas. Entonces, la primera reflexión que traía era la enorme complejidad de lo que significa un museo. Leyendo hace poco el libro de Fernando López, él mencionaba, tiene un argumento muy importante en su libro, es el sentido polifónico de la categoría museos, porque debajo de los museos el museo funciona como una sombrilla en la que caben instituciones de absolutamente toda índole, ¿no? Desde casas muy pequeñas en las que están expuestas unas fotografías hasta instituciones tan complejas como esta, como el Mochuelo, como el Louvre, bueno, y todas las que conocemos alrededor del mundo. En el museo se incluyen, pues, no solamente sus contenidos, el contenido patrimonial, el edificio, el territorio al que pertenece, la estructura organizativa, los públicos, también entendemos un museo como un gabinete de curiosidades, como un espacio interactivo, incluso como un tesoro, pero también entendemos no solamente el museo como lo que tiene, sino como lo que hace. El museo es un lugar para el ejercicio de los derechos culturales, pero también para la diversión, pero también para la justicia social y para la transformación de la sociedad. Y yo me atrevería a añadir a esta definición de Fernando que es un lugar de producción de conocimiento y de apropiación de conocimiento. Entonces mi pregunta va asociada a cómo esta categoría de sombrilla, que es una cosa que yo me he venido inventando respecto a la categoría de museos, ¿cuáles son las ventajas que nos da tener una categoría tan amplia como los museos, y cuáles son los retos y las desventajas que nos presenta tener esta categoría tan amplia? Listo. De una. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Yo les voy a decir algo. Efectivamente, la categoría de museo es muy amplia. Justo anoche hacía una entrevista a una escritora y a mis estudiantes le asigné una tarea de esa entrevista. Y la invitada me decía, dile a tus estudiantes que en su cabecita tienen un museo. Y es interesante, porque ustedes saben, en ese proceso de formación, todo lo que puede acumular un niño que va del colegio a la universidad en primer semestre y se encuentra con ese choque de comportamientos, de una sinergia totalmente diferente. Esa es otra manifestación que podemos, u otra categoría que podemos añadirle allí a esa sombrilla. Con respecto a lo que hoy actualmente es un museo con su definición nos permite imaginarlo, ¿verdad? Pero nos permite imaginarlo integralmente. En la nueva definición de museos metieron unos términos que para mí son divinos. Uno es inclusión y otro es sostenibilidad. Y si hablamos de la gran sombrilla de los museos o de la gran sombrilla que cobija todos los museos, en ese término subimos un poquitico y la sombrilla más grande de los museos se hace a través de la UNESCO y a través de la ONU, porque la ONU definió una gran sombrilla para todo el mundo que nosotros estamos habitando.
Y esa gran sombrilla está definida en 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos habla de preservar la vida, de preservar el medio ambiente, el agua, los recursos en todo su esplendor, saberlos utilizar, meter a toda una comunidad en un mismo discurso, ser respetuoso como parte de las normas que nos estabas dando de este evento que estamos haciendo ahora. Entonces, para mí esa sombrilla que cobija a los museos es infinita. Es infinita y cada uno puede hacer y apropiar una definición de museo totalmente diferente, aunque haya legalmente y universalmente una definición establecida. Entonces, no sé si mis compañeros... Bueno, vamos entonces en el orden de las sillas. Yo lo que creo es que justamente esa polifonía es lo que hace tan valiosa esa categoría de museos. Nosotros pues somos herederos en todo caso de una tradición de pensamiento occidental, ¿cierto? De los museos que vienen desde los griegos y la inspiración de las musas. Y es una categoría pues que ha tenido, es una tradición que en todo caso ha tenido tránsitos, resignificaciones, se ha diversificado en una gran cantidad de posibilidades de colectivos, de instituciones, incluso proyectos personales, ¿no? De museos de una persona que colecciona, que guarda una memoria, que está construyendo un patrimonio. Y me parece que eso no, digamos, no es una dificultad, sino es, por el contrario, una riqueza importante, porque nos permite representar esas diversas maneras que tenemos en las comunidades de entendernos, de construir la identidad y de dialogar. Y creo que en esa transición que han tenido los museos y que están teniendo, por ejemplo, en nuestro contexto en Colombia, una cosa que es bellísima es, por ejemplo, estar hoy aquí en esta conversación con una exposición que está recopilando una memoria dolorosa pero específica y concreta de un territorio en un museo que es el Museo de la Nación, ¿cierto? Que tiene, para mí el reto del Museo Nacional siempre ha sido enorme, porque representar un país que es tan grande, tan diverso, tan complejo, pues es algo que trasciende los límites de una persona y de un equipo y que se tiene que entender como un todo. Entonces, digamos, volviendo al tema de esa complejidad y de esa diversidad, lo que tenemos en los museos, en la ciudad, en el país, en el mundo, es la posibilidad de construir espacios de diálogo, de aprendizaje, ¿cierto?, de inclusión. Cada vez nos estamos cuestionando ese rol, digamos, de representación de un conocimiento hegemónico. En mi caso, pues que vengo en representación de un museo de ciencias, ¿cierto?, de una ciencia que tiene una tradición, también de un conocimiento occidental, estructurado, con unas lógicas, con unas disciplinas que se ha venido pues también construyendo a lo largo de la historia de manera muy aislada. Justamente el reto que tenemos para centrarme, digamos, en el lugar de reflexión que tiene Maloca, es cómo logramos abrir ese conocimiento y lograr generar ese diálogo y esa conversación y entender las ciencias y las tecnologías como un conocimiento que no es de unos pocos, ¿cierto?, que han aprendido unas lógicas, sino como ese conocimiento es sobre todo una forma de pensar y de entender el mundo del que todos podemos ser partícipes. Entonces, en ese sentido, el lugar del museo es ese lugar de la inclusión, no solo para
entregar, digamos, para difundir, sino es el espacio para coproducir y para hacer a las personas de todas las edades, intereses, condiciones, partícipes de esas prácticas de producción de conocimiento. Y eso significa también un tránsito en la manera en que se piensan las exposiciones, los programas, las diferentes actividades y estrategias para justamente ser ese espacio que da el lugar a la conversación sobre esos retos que tenemos como humanidad, que muy de acuerdo con Ada, se han logrado, yo no sé si concentrar o dispersar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque igual son un montón y cuando uno los empieza a mirar, además están entrelazados y demás, pero en todo caso esos 17 objetivos recogen como los desafíos que tenemos como humanidad y son desafíos que están en diferentes capas y en diferentes niveles. Entonces, el lugar que tenemos ahí es muy importante y además es un lugar que tiene que estar en diálogo constante con la comunidad. Yo creo que una cosa que es súper importante y que en los centros de ciencias ha sido una reflexión es cómo logramos, por ejemplo, con la ciencia y la tecnología que se autodescribe como un conocimiento universal, ¿cierto? Que es que es repetible, que es replicable, cómo lograr hacer, por ejemplo, un centro de ciencias que es el centro de ciencias de ese lugar, ¿no? Que habla sobre la ciencia de ese lugar, que invita a las personas de ese lugar a pensar los problemas que se pueden resolver desde la ciencia y la tecnología y no como ese centro de ciencias que yo lo puedo trasplantar y ponerlo en Bangkok o en San Francisco y sea el mismo museo, ¿no? Que eso es una cosa que nos pasa mucho a los museos de ciencias, ¿no? Y que en su momento por dinámicas históricas que se dieron se generaron como unas fórmulas y unas réplicas que de alguna manera desde mi perspectiva dejan un poco sin sentido ese espacio, porque el espacio es ante todo un espacio de construcción de la comunidad, con la comunidad. Entonces ahí hay unas tensiones, hay unos retos, hay unas dinámicas de producción y de pensarnos en las que estamos en este momento y que implican asumirnos como entidades en permanente proceso de aprendizaje y de construcción con nuestra comunidad. Creo que dije muchas cosas y estuve como un poco dispersa, pero digamos que por ahí va como la reflexión en relación a esta idea del lugar de los museos y de los museos de ciencias. ¿Sí funciona? Sí, gracias. Sí, dale, gracias. Gracias, Diana. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué podría decir lo que acaban de decir mis compañeras en estos momentos? Pues yo diría que estoy de acuerdo. Creo que pues recogiendo las palabras que nos estaba diciendo Sigrid en estos momentos, nos estaba haciendo pues una alusión muy pertinente a que los museos son personas. Incluso decimos las personas, y a mí me gusta hablar siempre en plural. No el museo como categoría, sino los museos. Es una realidad que es compleja, polifónica, como están mencionando, y a veces pues indefinible. O sea, no acabamos de saber exactamente qué es un museo, o al menos es lo que me pasa a mí a medida que me voy haciendo cada vez más viejo, no, seguramente no más sabio, pero a medida que pasan los años, parece que esa realidad museal es más compleja. O bueno, como lo diríamos los docentes, si nos quedamos en el concepto, en la categoría, pues podemos correr riesgos. El término, concepto, categoría de museo es problemática, casi siempre es problemática. Y llevándolo al mundo docente, pues esperaríamos que no nos pase con la palabra categoría museo como con las aulas, que las aulas se convierten en una jaula. Entonces siempre tenemos que tratar de salir de las jaulas con nuestros estudiantes. Y en ese orden de ideas, ¿cómo podemos hacerlo? Salir de esas jaulas, de esas categorías conceptuales que son necesarias, pero que también nos atrapan en el mundo de lo real. Pues yo diría, mirando siempre esas realidades dinámicas de esas comunidades que interactúan desde sus lugares con acervos, legados, materiales, inmateriales, pues viéndolo desde una perspectiva en el tiempo, histórica si quieren,
pero en el tiempo. Yo creo que eso es muy importante, porque a veces esas categorías como la de museo, bien sea el concepto anterior que teníamos, que es muy comprensivo y generoso con lo que puede ser un museo, aunque también marca un territorio de lo que no es museo, o la actual definición. Uno cuando mira esas definiciones, incluida la actual, tienen una pequeña trampa, y pues yo hoy les daré como pequeñas infidencias desde pues mi punto de vista como docente de la Facultad de Artes de la Maestría en Museología. ¿Y cuál es esa trampa? ¿De la definición anterior de los museos o de la actual incluso? Que se presentan como realidades atemporales. Y eso pues yo creo que lo reconoceremos todos, incluso en la presentación que nos acaba de hacer Diana, pues nos marcó unos momentos en el tiempo, en tal fecha tal, en tal otra tal. No habló Diana de cuando se terminan las cosas, y hay momentos también de cierres. Yo si quieren les puedo hablar de muchos de mis cierres en mi experiencia, pero en cualquier caso eso sí lo puedo asegurar. Todos los museos son museos de historia, incluido los museos de ciencia o los centros de ciencia, y es algo que pues, deberíamos ser más conscientes desde las instituciones museales, desde las personas que estamos adentro y desde las que estamos afuera. Lo pondré en un ejemplo concreto y creo que servirá más, porque pues, yo no sé hablar sin anécdotas puntuales. A lo mejor ustedes han visto la película que se estrenó la semana pasada de Oppenheimer. Sí, ¿les gustó? Sí, muy buena. ¿No la han visto las personas que me escuchan? ¿No? Tienen que verla. No tengo nada. ¿Cómo? Oppenheimer. Así se llama. Estará seguramente en cartelera en estos días, pero es una película muy interesante y verán que conecta con el mundo de los museos, aunque parezca como que no. Conecta específicamente con los centros de ciencia. ¿Cómo? ¿Barbie también? También, no la he visto, pero tengo ganas de verla. Entonces la veré y veré. Uy, hoy no llevo la camiseta salmón. ¿Cómo conecta? Pues es muy sencillo. Si uno va a la tragedia de Robert y de Frank Oppenheimer, de los hermanos Oppenheimer, los que pues hicieron posible esa cosa que llamamos la bomba atómica y que abrieron un nuevo marco, o sea, una mutación antropológica en la forma de entender el mundo, pues veremos que la historia de esos personajes, que afortunadamente en el libro en el que se basa la película se llama el Prometeo americano, o sea, ya mezclamos acá los mitos con la historia, que es muy interesante. La película nos habla de la caída de esos protagonistas, pues cuando se transforma el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, congelamiento del mundo, cosas que hasta tienen que ver con lo que nos pasa en estos momentos, esas personas que habían sido unos héroes nacionales se convierten en los traidores de la misma nación porque al parecer, pero nunca se puede demostrar, pues compartieron información sobre la bomba atómica, pues a lo que iban a ser los enemigos, el mundo soviético, el otro bloque ideológico económico, pues que se abría en los años 40, 50 del siglo pasado. Bueno, pues, ¿qué es lo que trato de decir? Oppenheimer, el Robert Oppenheimer, y esa es parte de su tragedia, el padre de la bomba atómica, después de hacerla, y creo que la película lo muestra muy bien, consciente de su responsabilidad, pues él trató de oponerse a esa carrera armamentística, a esa división de bloques, y Oppenheimer en concreto, Robert, el hermano mayor, trató de propiciar, además de una agenda multilateral, internacional, en la que se compartiera la información de la bomba atómica para que todos tuvieran acceso a esa información, comunidades abiertas de la ciencia. Eso fue parte del propósito de Robert Oppenheimer y su tragedia, porque pues, el mundo se estaba congelando. Pues bien, eso que trató de hacer Robert Oppenheimer, su hermano menor, Frank, también lo hizo, Frank Oppenheimer. Exploratorium, pues el modelo de centros de ciencia interactiva que se inaugura en 1969, que es un referente pues, para museos como Maloca o Explora en Medellín, se llama así, inspirándose en el Museo de Ciencias Interactivo, que es un nuevo paradigma en los años 60, 69, 70. Pues bien, ¿qué trata de mostrarnos el paradigma de Museo de Ciencia de Frank Oppenheimer? Pues miren, es el mismo gesto de su hermano mayor, Robert. Si Robert trataba de hacer transparente la ciencia, compartir la ciencia, que en la sociedad se basara en esa compartimentación de información, distribuirla entre todos, su hermano menor
en el mundo de los museos hace lo mismo, o esa es mi interpretación desde la perspectiva histórica. Lo que hace, y con eso pues termino mi intervención, es con ese modelo de caja blanca de los museos de ciencia, hacer transparente la ciencia. Esa fue la vocación de Frank Oppenheimer, hacer transparente la ciencia con la caja blanca, y eso es exactamente lo mismo que hizo a su hermano. Son paradigmas globales de entender la sociedad, el conocimiento. Entonces, cualquier museo son museos de historia, eso es lo que trataría de destacar. Excelente, maravilloso. Yo les voy a hacer una confesión pequeña. Cuando estábamos planeando estas sesiones de las charlas con el mochuelo, tenía un interés muy particular en esta charla, y de hecho la primera vez que le pusimos título yo le había puesto Museos Indisciplinados. Y entonces cuando me tocó llegar a defender, ¿por qué muy indisciplinados? Y yo que pues no funcionó el indisciplinados, pero en el fondo lo que quería, mi intención era precisamente en esa línea que hablabas del aula jaula, del museo cárcel, del museo disciplina, del museo que no es transparente, del museo que no es horizontal, del museo que sigue siendo colonial, que sigue siendo dominante. Y me parece que esa es una reflexión bonita, porque esta idea en la que terminó esta charla de la transformación de los museos, pues surge precisamente de los cierres, ¿sí? Surge de una reflexión muy profunda, a veces interna y a veces impuesta, de cuándo debo cerrar, de cuándo el museo cierra un proceso, de cuándo el museo se da cuenta que reproduce esa herencia colonial, esa herencia patriarcal, esa herencia de dominación, y se da cuenta que debe hacer un pare y se transforma. Y yo quisiera que me contaran un poquito de las experiencias desde su trabajo, desde los museos que han visto, o bueno, desde su experiencia personal incluso, cómo es que los museos se dan cuenta o llegan a esa reflexión, y cómo se emprende ese camino hacia la transformación. Bueno, yo como recogiendo un poco la cuerda del planteamiento de Edmond con Oppenheimer y con el Exploratorium, ese es un bonito punto de partida del tema de la transición. Para los que no lo conocen, pues sería bonito que revisen la página del Exploratorium. El Exploratorium es un museo de ciencias emblemático que inspiró a finales de los años 60 y 70 un boom de los museos interactivos en el mundo. Hoy en Estados Unidos hay alrededor de 400 museos, en Europa otro tanto. En América Latina acabo de salir la guía de museos y centros de ciencias. Ahí hay una mezcla, una gran diversidad. Hay museos, en la guía me refiero a la América Latina, hay planetarios, jardines botánicos, museos interactivos, museos de historia natural, museos antropológicos, digamos, toda esa gran y compleja taxonomía de museos que están abordando alguna aproximación a diferentes disciplinas de investigación científica, pero digamos recogiendo el tema de este museo y de ese boom, pues aquí lo que surge efectivamente es una propuesta que está muy situada en los años de la posguerra, en esa inquietud que sigue siendo muy vigente, y es si con la ciencia y la tecnología se pueden hacer cosas tan perversas como la bomba atómica, pero también cosas tan maravillosas y tan importantes para la humanidad como las vacunas, como los medicamentos, como muchas otras cosas. Necesitamos lograr que el acceso a ese conocimiento sea un acceso democrático, y que las decisiones sobre lo que pasa ahí no estén únicamente en manos de unos pocos con unos intereses muy particulares, ¿no? Digamos, esa es como la narrativa o como la lógica que hay detrás. Sin embargo, lo que termina pasando con ese boom de los museos es el Exploratorium. De hecho, tiene 3 libros que se llaman el Cookbook 1, el Cookbook 2, el Cookbook 3, que son los libros de recetas para hacer módulos interactivos
para hacer museos de ciencias, ¿no? Entonces, cuando incluso pues en Maloca lo revisábamos en Colombia, desde el Museo de la Ciencia y el Juego, donde también trabajé, era uno de los elementos de consulta. Lo que termina pasando es que con ese tipo de recetarios, pues los módulos del Exploratorium, cuando les decía lo de Van Gogh o San Francisco, no es mentira. Si uno va, por ejemplo, en la Villette en París, hay módulos que son réplica del Exploratorium o que se los compraron al Exploratorium. En Maloca todavía nos quedan unos cuantos. En México, bueno, en Europa hay sitios en donde uno va y ya se lo sabe, digamos, ya los conoce. Entonces, de alguna manera ahí vuelve como a replicarse esa idea hegemónica de lo que debe ser un centro de ciencias, un museo de ciencias, y un poco el tránsito que hemos buscado hacer, tener en Maloca en relación con ese tipo de procesos es cómo lograr generar una propuesta que esté poniendo a la ciencia a dialogar con los asuntos locales, ¿no? Con las preguntas propias. Y pues la exploración ha estado desde muchas perspectivas, desde perspectivas que pasan, por ejemplo, por el reconocer que las ciencias son un universo enorme de disciplinas, porque seguro cuando ustedes están pensando en ciencias y les dicen ciencias y se acuerdan de las ciencias del colegio, piensan en la biología, en la química, en la física, ¿cierto? Y se nos olvida que la antropología, la sociología, la historia también son ciencias, ¿no? Digamos, por ejemplo, los museos de ciencias se han posicionado muy como museos de ciencias naturales. Y con discursos y con unos discursos muy de los investigadores, de las personas, digamos, que están dedicando su vida a investigar, y en ese sentido, digamos, a pesar de que se quieren abrir y generar otras relaciones, siguen marcando distancias. Entonces, cosas que hemos hecho, por ejemplo, recientemente con la exposición Migrar, un acto de valor, que es una de las exposiciones más nuevas de Maloca, o cuando hicimos la ciencia del amor y del perdón, lo que hemos querido hacer es decir, bueno, si la ciencia es esta forma de pensamiento tan poderosa, usémosla para entender qué nos está pasando, y para coproducir con nuestros públicos maneras de entender desde esa perspectiva nuestras realidades. Entonces, por ejemplo, la exposición de Migrar es una exposición que está hablando sobre el fenómeno de la migración en Colombia, pero además no lo está hablando solamente desde la perspectiva de quienes están investigando la migración, sino desde los migrantes, ¿no? Fue un ejercicio que hicimos con ellos de poder construir los relatos y de hablar de ese tema en Maloca. ¿Por qué? Porque resulta que Maloca está en Ciudad Salitre, a 3 cuadras del terminal, que es el lugar de la ciudad donde están llegando todos los migrantes, con un problema bastante complejo de xenofobia, ¿cierto?, de convivencia que se presenta, que se replica, pues, que está en todo el país, pero que así como está en todo el país, está focalizado en ese barrio en donde está Maloca. Entonces, digamos, entonces, ¿qué tránsitos podría yo señalar en relación con esa idea del Museo de Ciencias tipo Exploratorium? Está, por un lado, en el tema de la interdisciplina, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la ciencia desde diferentes perspectivas, de la idea de quién produce el conocimiento, porque no solamente digamos el pensamiento, la construcción de esa exposición la hacemos desde la narrativa de los investigadores de la migración, sino de entender a los migrantes también como sujetos productores de conocimientos sobre su propia realidad y a los públicos sobre esos procesos. Desde los temas, digamos, desde romper con esa idea clásica de qué habla un museo de ciencias y de qué no habla, y empezar como a pensar en otros temas. Y el siguiente tránsito, que es justo en el que estamos en este momento, estamos en el diseño de un espacio que se llama el Laboratorio
de ciudad y cultura ciudadana. Esa es una nueva experiencia de Maloca que está siendo totalmente hecha con las comunidades, digamos, en donde bueno, en Maloca siempre ha sido muy compleja, yo no diría que hay esa figura del curador, digamos, desde que Maloca nace, no nace con una idea de un curador, pero pues siempre ha habido alguien que de alguna manera ejerce ese rol, pero en este caso particular, la pensada de ese espacio se ha hecho a través de unos ejercicios participativos en donde hemos tenido más de 100 personas trabajando de la mano con el equipo de arquitectura de experiencias, esto lo hacemos con el Instituto de Desarrollo Urbano, para pensar cuáles son esas experiencias y para pensar el museo en clave de laboratorio, es decir, un espacio en donde las personas no van a ir a ver cosas. Claro, uno siempre va a ver cosas, pero no es el propósito principal, sino van a ir a ayudar a pensar la ciudad desde una lógica de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, desde donde nos entendemos los ciudadanos como sujetos productores de conocimiento que pueden pensar cómo transformar la ciudad. Entonces, esos son como esos tránsitos, como esas maneras de ser indisciplinados, como tú lo mencionas, Diana, y pues ahí todavía estamos en un proceso de aprendizaje, pero un poco la idea es poder estar siempre como autocuestionándose, ¿no? Como no pensando que porque somos un museo y porque hay un equipo experto o porque hay expertos que saben de tales y tales temas, son a esos a los que tengo que traer, que era, digamos, una lógica muy común hace un tiempo en Maloca, sino cómo nos pensamos metodologías y procesos en donde actuemos realmente como un lugar de mediación que permita generar dinámicas que sean mucho más incluyentes, más democráticas, más abiertas y que permitan cambiar ese imaginario, esa idea sobre qué son la ciencia y la tecnología y cuál es el lugar que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad. Ada, Edmund. Yo no me demoro. Pero les voy a contar una historia. Efectivamente, Dianita, cuando me dijeron o me dijiste, me quedó esa frase, museos indisciplinados. Pues toda la vida he sido indisciplinado, o sea que iba en mi línea. Ustedes se acuerdan de Telecom. Telecom era la empresa de telecomunicaciones, las siglas, de Colombia. Estuvo activa aproximadamente hasta el 2001, que entró en un proceso de liquidación. Dentro de Telecom, en su organización, estaba en el edificio Murillo Toro el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que fue armándose de todos los elementos que quedaban obsoletos por el avance tecnológico, antenas, radio, telégrafos, cabinas telefónicas, máquinas de escribir, y a eso se le unía una cantidad de elementos, alrededor de unos 600 elementos. ¿Qué ocurre? Al entrar Telecom en liquidación, ese museo tenía un costo. Ese ya es otro tema para otro conversatorio. ¿Cuánto cuesta un patrimonio? El asunto es que se pusieron a la tarea y sacaron una lista de chequeos. Tenemos que buscar una institución que tenga estas características y que tenga a bien pagarnos lo que corresponde y que se quede a cambio con el instituto de formación que tenían los técnicos de Telecom más el museo. Y comenzaron a hacer esa búsqueda en Colombia. Y en la Universidad Militar hicimos la tarea, concursamos y ganamos. Nos costó 20 millones de pesos. ¿En qué año? Hace casi 18 años, más o menos. Pero eso
lo trastearon, así, ese fue el término, lo trastearon a Cajicá y lo guardaron en unas neveras. El campus de la Universidad Militar en Cajicá ha tenido un proceso evolutivo muy bonito. Los invito a que conozcan el campus de la universidad. ¿Qué ocurre? Que en parte del terreno donde guardaron esas piezas de museos, allí eran unas neveras porque era un campo de cultivo de flores, pero estaba abandonado y quedaban unas estructuras que eran unas neveras, unas bodegas. Y téngale, allí llegó. Lo trastearon en camiones del ejército, fueron soldados, Allí durmió el museo aproximadamente unos 6 años, hasta que Jorge Alitriana, un productor de cine y televisión colombiano, amigo del rector, quería hacer unas tomas de ese museo y resulta de que fue cuando yo me enteré que el museo estaba allá. ¿Y dónde está el museo? ¿Dónde está? No, lo tiene ingeniería. Y pues no sé, yo era la decana de ingeniería, tenía que saber, no lo sabía. Buscamos y lo encontramos en esas neveras. Primera lección, la conservación. Ya les hice un pequeño listado de las pequeñas piezas que estaban allí. Pero, oh sorpresa, cuando trastearon y la universidad se llevó todo ese museo del edificio Murillo Toro, se llevaron paneles, infografías, carteleras, habladores, fichas, fue todo, ¿ok? Eso es para que se hagan una idea. Y todo estaba metido allá. Mal, de pronto, un poquito se dañó, algo se conservó. Bueno, la orden que yo recibí fue: reactive el museo, reactívelo. No sabíamos nada de museos, no sabíamos nada de nada, lo único era que a mí siempre me gustó ir a los museos. Y resulta de que ahí viene la parte de la indisciplina y lo que luego cambiaron a transformación. La orden que yo recibí fue: lo reactiva, y tiene un mes. Ah, bien. Como dicen los jóvenes, bacana tu moto, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿cómo hacemos? En ese orden, encontré unos registros. El señor Google a veces ayuda mucho. Y en esos registros encontré fotografías de montaje, algunas películas, algo, y lo que se quería era reactivarlo. Y esto no se puede así. No se puede usar los paneles, no se puede usar esto, hay que buscar expertos. Puede que yo esté vieja y haya interactuado con dispositivos de eso y sepa, por mi formación de ingeniería, cómo los puedo rehabilitar, pero ese no es el hecho. El asunto fue que me di la pela de transformarlo. Me di la pela de convertir todo, hasta los paneles, en piezas de museo, en piezas de la colección. Me encontré los manuales que nunca en mi vida yo había visto de las piezas que acompañaban los dispositivos. Ya hacían parte también de la colección. Entonces fue cuando me di la tarea de decirle al rector, que era mi jefe, me dijo: mira, yo no puedo reactivarlo. Podemos hacer un proceso de limpieza y habilitar el espacio para que la gente curiosa vaya y lo vea, pero no se puede armar un museo y hacer que ese museo sea visitado como si nada hubiese pasado. Eso no se puede hacer. Ahí entró en una transformación. Y la frase que yo siempre usaba es: vamos a reactivar este museo con la misma tecnología. No vale la pena tener un museo de tecnología o de ciencia si nosotros no la aplicamos para el mismo museo. Y esa es parte de esa sombrilla. Y desde esa época comencé yo ese derrotero. Este museo tiene que enseñar. ¿Qué va a enseñar? Va a enseñar con la tecnología que tengamos en este momento, el avance tecnológico que tuvo Colombia en su proceso de telecomunicaciones. Entonces, a través de ese discurso cambiamos toda esa transformación y se creó una nueva museografía, un nuevo espacio, un nuevo museo. No se sacaron todas las piezas porque imposible, no se podía, todas no estaban habilitadas, algunas se siguen conservando, pero no son observables para el público porque no están bien. Pero ¿qué hicimos? Jugamos con la tecnología. Enseñamos a los niños y se diseñaron actividades para los niños, ahí entran nuestros amigos en común. Se armó telégrafos
para que los niños interactuaran con los telégrafos, con los teléfonos, viendo los reales allí, y se hizo la interacción. Entonces el chico va y sabe escribir su nombre. El chico va y sabe a través de una tableta muy sencilla que no cuesta mucho y que no tiene mucho proceso de mantenimiento, cómo era grabar, escribir su nombre en telegrafía y grabar el audio que usaba después de ringtone en su teléfono. Los volvimos a la época. Ustedes se acuerdan la experiencia de vasito aquí y lo que va vasito allá. Lo hicimos, pero con bocinas reales. No las de la colección, pero nos fuimos aquí a las plazas de San Victorino, eso se llama lo que está en los andenes, mercados de pulgas, a los mercados de pulgas, y conseguimos lo que era correspondiente, y hicimos o sea, cada cosa la fuimos transformando. ¿Ustedes se acuerdan que en nuestra época nosotros éramos el control remoto? Construimos un televisor y ahí le dábamos vuelta a la perilla y allí comenzamos. Entonces, ¿un museo se transforma? Sí, un museo se transforma disciplinadamente, pero indisciplinadamente también. Todo esto yo lo dirigí y lo armé todo hasta hace 3 años. La pandemia me indisciplinó más y vi que todo eso que yo había hecho allá le faltaba un componente más donde enseguida, tengo que decirlo muy escuetamente, no quería yo límites, ya yo no quería que me limitaran ni presupuestalmente ni en espacio, no, yo quería algo en donde no me molestaran. Entonces cambié de panorama y le dije a la universidad, aquí tienen su museo, está muy bonito, todavía lo conservan, aún lo visito con mis estudiantes porque hace parte de mi laboratorio vivo, pero se creó un museo diferente y yo lo valoro mucho y lo quiero mucho, y es un museo que yo le denomino todavía en proceso de proyección, proyectándolo, creándolo, es el Museo Sisi Colombia. ¿Y qué se hace allí? Aplico absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, voy a los pueblos y allí en los pueblos identifico qué tienen de tradición, qué tienen de ancestralidad y cómo están viviendo. Y siempre encuentro algo que satisface, sin que ellos lo sepan, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando los encuentro, lo ubico, llevo a todos los voluntarios que se peguen para hacerles la mejora y el plan de acción para que esa oportunidad se convierta en, 1, en transferirlo a las nuevas generaciones, 2, para que se arme un modelo de negocio, no enseñándole economía, no enseñándole contabilidad, no enseñándole si no se quiere registrar ante la DIAN, no, porque eso da un dolor de cabeza tener una empresa en Colombia. Pero venga, eso, si usted lo maneja así, venga, usted le puede seguir dando a su otra generación ese conocimiento que en algunos pueblos nos hemos encontrado que se está perdiendo. Entonces, conclusión, sigo indisciplinada, pero sí vale la pena un museo que se transforme. Gracias. No, pues increíble lo que nos está contando Ada. Yo creo que pues enlaza con lo que nos estaba diciendo Sigrid en estos momentos, esa mirada en el tiempo de los museos como comunidades de prácticas. No sé, veía historia, veía momentos, me veían flashes de imágenes, veía comunidades tratando de hacer cosas con acervos, y esos son, desde mi punto de vista, los museos, pero también escuchando a Ada, pues percibía tradiciones, o sea, hay tradiciones, los museos también son tradiciones disciplinarias, adisciplinarias, interdisciplinarias, multidisciplinarias, y son tradiciones en cualquier caso. Muchas comunidades de prácticas en Colombia que están a cargo de patrimonio cultural ni tan siquiera piensan que son museos. A lo mejor lo vemos, las personas que estamos trabajando en los museos o desde la academia, somos conscientes de que ellos son museos y tampoco pues vamos a tratar de insistir de que son instituciones museales, que sigan haciendo lo que están haciendo, o sea, cuidando el mundo, los legados, la vida que le rodean. Pero pues yo quiero quedarme ahora con la palabra tradición, conectándolo con lo que nos decía Ada, perdón, no Ada, Diana, con el nombre inicial de la charla.
que a mí me encantó. O sea, cuando usted me dijo, ¿se atreve a venir a una charla, panel, que se llame Museos Indisciplinados? Bueno, pues yo me alegré. De una dije que sí. Si Me vetaron. Pues si Diana me hubiera invitado a una charla que se hubiera llamado Museos en Transformación, hubiera dicho, me lo pienso. Y a lo mejor no hubiera venido, porque pues voy a hacer también alusiones personales. Lo primero que me vino a la mente cuando pues, Diana me propuso esa presentación, participación en pues, donde estamos hoy con ese nombre, no pude evitar pensar en mi padre que pues, en los años 30, finales de los 30 del siglo pasado, ya casi se van a cumplir 90 años próximamente, pues él estaba en un campo de concentración en Francia, poquitos meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese campo de concentración, donde estaban recluidos los pues, exiliados republicanos de esa guerra de España, pues, donde había pues, escuelas atendiendo a los niños en un campo de concentración, la profesora le pregunta a mi padre, ¿cuántas lenguas se hablan en España? Que es el país del que yo vine hace más de 2 décadas. Pues mi padre respondió, se habla el castellano, lo que ustedes llaman español, o lo usan como sinónimos, se habla el gallego, se habla el vasco y el catalán. Y la profesora escuchó eso y le entró en shock y dijo, no, esos son dialectos, no son lenguas. Y mi padre dijo, son lenguas como el castellano. Entonces le dijo, cállese y lárguese, insurrecto. Y yo digo, uy, y eso era una comunidad de republicanos, o sea, que estaban, pues, no sé, propiciando una nueva sociedad basado, pues, no sé, en la participación más democrática, algo que acabó ese golpe de Estado y esa dictadura franquista. Bueno, pues, es lo primero que pensé, Diana, cuando me hizo esa invitación, pensé en mi padre, en esa actitud rebelde, que es lo que nos conecta. Bueno, a mí me propició esa reflexión en su momento, cuando me formaba como museólogo, lo que después sería el Museo del Viento, el museo pues, que habla del viento meteorológico, el que, pues no sé, en Bogotá no es que se dé tanto, excepto en agosto, pero del país que yo vengo, el viento es muy importante. Entonces, quise dedicarle un museo al viento, entendido como fenómeno meteorológico, pero también un museo al viento, pues recogiendo lo que nos decía Sigrid hace un momento, que en representación de esa metáfora de la gente que está en movimiento todo el tiempo, desde, pues no sé, con miradas en perspectiva, miradas históricas, la gente se desplaza. Pues el Museo del Viento, que pues traté de impulsar cuando terminaba mi formación como museólogo hace unos 25 años, fue un reconocimiento a esas personas que tuvieron que trasladar, pues en ese caso de forma no voluntaria, su residencia y transformar su mundo. Entonces era un museo, yo diría, distinto en el sentido que no pensaba en enraizar a la gente en sus lugares, que eso es perfectamente legítimo, sino en pensar en esa gente que se le voltean las raíces y queda sin raíces o las arrastra para toda la vida. Ese fue el Museo del Viento y fue un museo interdisciplinario, incluso yo diría adisciplinar y antidisciplinar, porque tratamos de conectar con esas experiencias de vida de personas que ya nos estaban dejando, como fue el caso mismo de mi padre. Entonces, aquí lo que quiero destacar es la importancia de los nombres. Y cuando, regresando a Diana, con su invitación de los museos indisciplinados, pues empecé a hacer esas alusiones y yo me acordé de golpe, pues dije, pues claro, es que nosotros en América Latina vivimos en una tradición disciplinar de los museos que son los museos rebeldes. Y eso es algo que seguramente nos vamos a pellizcar hasta en estos momentos. ¿Cómo así que somos museos rebeldes? ¿Estamos insertos en una tradición rebelde? Pues claro que sí. Eso, en los años 70, hace 50 años, la gente que se congregó alrededor de un hito museal en el panorama de los museos, que es la Mesa Redonda de Museos de Santiago, pues tratando de repensar los museos, el museo integral, como se llamaba en ese momento, acorde a la sociedad, porque es algo que estamos destacando los tres. Los museos no van de aparte de los museos, sino que van con la sociedad todo el tiempo. Pues en ese momento los museos, reivindicando su rol educativo, su capacidad educativa, pues trataron de transformarse también de nuevo. Estamos en un paradigma pues, que se parece muchísimo
en esos momentos, un contexto museal parecido, y en ese momento todas esas iniciativas museales pues se autorreferenciaron como las nuevas museologías, ¿cierto que sí? Y seguramente nosotros a veces nos llamamos como nuevas museologías, pero yo también digo, seamos sinceros. Bueno, yo no me pondré bravo si ustedes me dicen nuevo y me tratan como joven, wow, yo me pondré feliz, pero digo, hombre, han pasado más de 50 años, eso de nuevo, pues nuevo, viejo, museología. Entonces, nuevo fue una de las acepciones, pero no fue la única. Entonces, regresemos al sentido original de muchas de las personas que en ese encuentro de la mesa de museos de Santiago, un año antes del golpe militar de Pinochet, pues también se autorreferenciaron. Y se autorreferenciaron como museologías rebeldes. Y eso no lo dijo ni tan siquiera nadie de América Latina, sino lo dijo un museólogo canadiense, Laurent Arpin, que se autorreferenció. Nosotros somos museos rebeldes frente a la museología clásica, dominante en ese momento, que los museos nacionales pues representaban esa museología disciplinar, inspirada en los principios de la Revolución Francesa, pues que la participación estaba excluida de la gente. Pues frente a esa museología dominante en los años 70 surgió una museología rebelde que así se autorreferenció. ¿Y cómo se definía? Somos la museología, somos las comunidades de práctica, somos las tradiciones museales que queremos implicarnos con la sociedad. Queremos impulsar una transformación social. Bueno, pues yo digo, en estos momentos, y creo que conecta con la exposición que tenemos acá, tenemos que vindicar esa museología de América Latina que ha sido siempre rebelde, no aceptar el estado de cosas presente, tratar de transformarlas y articularse con la sociedad. Esos son museos de transformación. Y entonces nuestros museos en América Latina son museos de transformación, aunque nos cuesten algunos nombres autorreferenciarnos así. Somos indisciplinados. A lo que estaba diciendo Edmond, porque me hizo pensar en otra forma de indisciplina de los museos, y es esa libertad y esa flexibilidad que tienen estos espacios en contraposición con, por ejemplo, la escuela, ¿cierto? Que la escuela tiene unas estructuras establecidas, tiene una historia que le pesa un montón, igual que a las universidades, ¿no? Las universidades están organizadas por facultades, por carreras, por disciplinas, y entonces pues cada vez pasa más, pero le cuesta un montón que, no sé, que los profesores de la Facultad de Artes trabajen con los de Medicina para hacer algo. Digamos, ese ejercicio interdisciplinar, digamos, se está buscando todo el tiempo, pero lo pesados que son esas instituciones hace muy complejo que pase en la velocidad que se quisiera. Y con la escuela pasa un poco lo mismo, ¿no? Con la escuela, a pesar de que en Colombia la ley posibilita que cada institución tenga su proyecto educativo y que haya cierta libertad de los docentes, en todo caso los niños tienen que cumplir con unos logros, con unas competencias, con unos estándares, con un currículo que está establecido. Entonces, romper con eso es muy complejo, y una cosa que tienen los museos es que al no estar normalizados, digamos, normatizados por esas estructuras tan pesadas, tienen la posibilidad de generar esos cruces, esos diálogos, incluso ayudar un poco a movilizar esas estructuras a esto que no es tan fácil de pronto adentro de la universidad, pero en el museo sí, atraer al profesor de la Facultad de Ciencias Sociales a construir una propuesta nueva con un profesor de Ingeniería, con una comunidad. Es algo que a nosotros no nos lo prohíbe nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, también los museos son espacios para la indisciplina, y para la indisciplina entendida también en esa lógica de poder explorar, de funcionar como laboratorio, como ese espacio que posibilita esas intersecciones que quizás en otras instituciones y en otros escenarios no son tan sencillas, y que, pues, digamos, es un tesoro poder tener la posibilidad de generar ese tipo de dinámicas. Muchísimas gracias. Yo quiero abrir el micrófono en el público. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien quiere participar por ahora? ¿No?
Bueno, 2. Bueno, lo van a parar. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarles un poco como sobre la relación de lo que ustedes están diciendo con el museo comunitario que tenemos detrás. Como que me parece muy interesante que tratemos de sacar como el museo de la rigidez, digamos, de la academia. Me parece muy interesante que hablen de autogestión de las comunidades, que hablen, como un poco me pareció súper interesante lo que dijiste de rastrearon, o sea, como cuando dijiste, trastearon el Museo Ajajicá, porque creo que es algo que hace la itinerancia de este museo en particular. La parte comunitaria también me pareció que es algo, y autogestionada, creo que es algo que justamente ha hecho esta comunidad, pero quisiera como saber un poco también ustedes qué reflexionan en torno al ejercicio que estamos haciendo ahorita, como cuando también tú hablabas de por ejemplo, bueno, no sé si lo capté muy bien, pero la migración como un poco de las personas, del viento, como de este movimiento, pues también decía como este es un museo que se mueve y que llega, y además me parecía súper bonito resaltar que en este momento estamos sentados en un espacio que está pensado como un patio de juegos dentro de un museo. Entonces sí, quería preguntarles un poco también como dentro de sus reflexiones, ¿cuál sería como su reflexión en torno al museo en el que estamos? Vamos a formular la otra. Muy bien, muy buenas tardes, muy complacido estar aquí. Agradezco vuestras aportaciones. Yo quería simplemente un par de comentarios y una preguntita. Hay unas cosas que me quedaron un poco rechinando. Yo vengo del mundo de las ONGs, mundo del activismo social, activismo socioeducativo, y el tema de que se plantee de que las ODS son un referente, aunque sí es contributivo, como un referente como tan fundamental y tan estructural, me preocupa porque una de las cosas que más observamos en las ODS es la ausencia de un cuestionamiento de los privilegios. La ODS nunca cuestiona los privilegios, nunca trabaja sobre la deconstrucción de privilegios, la cesión de privilegios. Y creo que en ese sentido, si se pretende que los museos también sean espacios de construcción de alguna manera, creo que el tema de cuestionar estos privilegios es importante. Cuando hablamos de privilegios cuestionar los privilegios, hay que identificar los privilegios. Incluso los privilegios tienen que estar sentados en el espacio de diálogo y de discusión de la transformación de los museos. Si el privilegio no está sentado en estos espacios, ¿qué esperamos entonces de los museos? ¿Anécdotas? ¿Buenas intenciones? ¿Qué esperamos de los museos? Otra cosa que me preocupa del museo es cuando se habla de las itinerancias, pero también la palabra itinerancia me habla de la centralidad que se va de paseo. Es como decir, los espacios donde disciplinados, los espacios disciplinados que son los museos, siguen siéndolo, aunque queramos que no. De hecho, museos indisciplinados para mí es un oxímoron. Creo que esta itinerancia simplemente es una especie de buenas intenciones y un ejercicio no sé, casi que, sí, como de buenas intenciones y ir a mostrar un poco lo que ha entrado en un ranking que no es del todo incluyente, aunque empleemos la palabra incluyente, porque vivimos en unos contextos contemporáneos donde y en general los contextos en donde primero entran las retóricas con las palabras sin realmente construirlas e interiorizarlas. Entonces a veces cambiamos palabras como sensibilización, por transformación, sin realmente entender qué es eso, de dónde cambio, ciudadanía global,
y sin entender de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Entonces ahí desde esa perspectiva me parece que hace falta cuestionar un poco más, creo que desde esa perspectiva. Y entonces me parece que los museos, el concepto de museo, no sé qué concepto habría que tener, también debieran de construirse descentralizadamente. Tal vez debiera ser, en vez de ser una especie de dispersorios, ser recopilatorios, como un espacio donde se recopilaran otros museos que sean, ir a generar museos, a recopilar museos, no a itinerar museos. Me parece importante porque es como pensar de que si queremos, tú misma lo decías, me gustó mucho eso de que el museo es un imaginario, ¿no? Pero los imaginarios, pensémoslo, porque el museo sigue teniendo una materialidad. Seguimos pensando en esa materialidad y a lo mejor si no tienen en esos espacios, territorios, digamos periféricos, por decirlo de alguna manera, esta materialidad podría surgir desde otros espacios y ser recopilada en otros territorios. Y también me parece interesante reflexionar sobre el tema de que aunque hablaban de que los museos y que son aquí en América Latina somos rebeldes, pero es una rebeldía surglobalizada. No hemos roto esa surglobalidad. O sea, nuestra rebeldía no es incluyente en un relato global. O sea, puede ser anecdótica. Incluso yo me atrevería a pensar de que vivimos en una especie de que, como muchas otras cosas, muchos otros movimientos contemporáneos han sido empleados por un establecimiento, digamos, de poder, por la narrativa de la interseccionalidad. Entonces vamos a incluir a estos y entonces estos van a tener este espacio aquí y mira cómo somos de inclusivos, cómo hemos sido de globalizados, pero en últimas los relatos y en ese sentido creo yo que el tema de la ciencia y la museología que tiene que ver con la ciencia, la naturaleza, ahí también hay una penetración tremenda. Me gustaría saber cómo podríamos pensar el concepto de museo para romper un poco con ese tipo de centralidades. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio tan chévere. Le deja a uno muchas cosas en un corto espacio de tiempo, ¿no? Muchas cosas para pensar y muchas cosas para reflexionar desde los museos. Cuando Adam me estaba contando la historia sobre el Museo de Telecom, mencionaba unos procesos que hacen parte de los museos, del interior de los museos, que son los procesos que siempre están ahí y que son los procesos que también se niegan o pues se resisten también al cambio, ¿no? Hay unos procesos de adquisición, de conservación, hay unas dinámicas de relacionamiento, hay unas dinámicas externas, unas dinámicas internas. Entonces, como hacia dónde se da ese cambio también, esa transformación de esos museos, ¿hacia dónde es? Es desde el pensamiento, sí, porque es desde cómo nos pensamos siempre como museos. Me gusta mucho el plural que usa Edmond. Pero entonces, ¿cómo nos transformamos hacia adentro también? O sea, ¿cómo transformamos nuestros propios procesos? A mí, digamos que me interesa mucho el valor de los museos, pero también el valor detrás de escena de los museos. O sea, ¿cómo hacemos para que eso también se transforme? Que tiene que ver también con la transparencia, ¿no? Como ahora vemos procesos, digamos, de cómo se conserva, cómo se mueven las piezas a través de redes sociales, por ejemplo. Pero esos procesos tienden siempre a ser muy rígidos. Digamos que yo ahí veo que los museos tienen como unos tiempos también de transformación que se tienden como a asentarse, o sea que las transformaciones surgen, pero tienen que fortalecerse y asentarse y después empezamos también como a andar todos en la misma dinámica de esas transformaciones. Entonces no es una cosa como tan ágil, sino que a veces los museos tienen unos tiempos
unos tiempos muy, digamos, muy, es que decir muertos, tiene unos tiempos muy, sí, muy lentos para también ir también como con el ritmo de las cosas que están pasando, como con las realidades. Entonces es la pregunta ¿cómo ven ustedes esas transformaciones y cuáles son los retos también para que eso empiece a tomar una dinámica más fuerte? Gracias. Bueno, qué preguntas tan difíciles. ¿Alguien quiere empezar? Si se me olvida alguna, me dicen. ¿Ok? Creo que voy a comenzar con Mauricio. Mauricio, cuando a uno lo educan, quedan las cositas allí marcándose, ¿verdad? Y a mí doblemente me mandaron a hacer esa cabeza cuadrada. Estudiar ingeniería eléctrica, la eléctrica es exacta. Venga, o prende o apaga. Hoy por hoy, ese tipo de mediciones ya tiene grises. Miren todo lo que nos rodea ahora con respecto a la inteligencia artificial. Mira, no más vamos a la casa y vemos la lavadora. Ciclo inteligente y ella sabe de una vez el cálculo, cuánto va, cómo dosifica, cuánto es el tiempo, cómo va a girar, cómo a centrifugar y demás. Entonces, de mi cabeza cuadrada, hace muchos años cuando comenzaron a hablarse de que hay que cuidar el medio ambiente y hay que cuidar el mundo en donde estamos, esa es una de las labores y nos los vendieron a nosotros, esa es la responsabilidad de la ingeniería. La ingeniería soluciona todo lo que haya que solucionar. Ok, después me suavicé la cabeza estudiando ingeniería de sistemas. Y uno aprende y mira las cosas diferentes, porque ingeniería de sistemas, desde la perspectiva que yo la aprendí, fue bajo el enfoque de la teoría general de sistemas. Todo esto es mi problema, pero este problema yo lo fracciono. Y en ese fraccionamiento me encantó cuando formularon el problema del medio ambiente y de toda la situación climática, toda la falta de inclusión, toda la parte de sostenibilidad, todo para mí me encantó, ese era mi problema, el problema que me enseñaron a mí a analizar. Y lo planteó de forma muy interesante la ONU y comencé yo a estudiar. Todo lo que comencé a estudiar era cómo interiorizo, cómo lo aplico. Efectivamente, hay unos objetivos que no son para nada, es contradictorio y también Sigrid lo decía, no sé si agrupa o desagrupa, ¿verdad? Efectivamente, algunos integran o no integran, pero son unos objetivos bien interesantes si uno los comienza a analizar, ¿verdad? Y todos estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Entonces, pues, ¿qué encontré yo cuando replanteé todo esto de trabajar en salirme de un museo típico, tradicional, y parece mentira, que yo misma creé, ¿verdad? Y vamos a cambiar este giro. ¿Qué encuentro? El campesino que fabrica el musengue. El musengue es un dispositivo que se utiliza se produce de la palma de vino en la costa. Sirve para una sola función. Nosotros la podemos utilizar para muchas, pero ellos la utilizan para una sola función. Adivinen, los pueblos ribereños en Colombia, especialmente los de la parte costeña, San Sebastián, Monpós, el Banco Magdalena y todos los que están por allí, el musengue lo utilizan exclusivamente desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche para sacudir los zancudos. Nosotros, porque yo tengo una colección y lo aprendí a hacer, en mi casa lo utilizo para los zancudos, para las moscas, para decirle al perro, venga, quédese quieto, mire, que no, o sea, le di una utilidad diferente. ¿A qué voy? Hay algunos ODS que sí excluyen, pero cuando uno va a la comunidad, ellos nos enseñan lo diferente. Todos los ODS yo no se los puedo enseñar, tampoco es mi labor, pero yo sí lo identifico. Esta persona, mira cómo transforma, y por cada árbol, a él nadie le dijo, él lo transfirió.
de su abuelo, tatarabuelo o de alguien. Yo corto una palma de vino y la cultivo allá. ¿Eso qué es? Primero, la transferencia del conocimiento. Segundo, la transferencia de un oficio. Y tercero, eso mismo está llegándole al hijo, a la hija. Y esos mismos son los que salen a la calle, en las calles de Monpós, con todo ese poco de dispositivos amarrados aquí a venderlos, para que a las 5 de la tarde las abuelas, las señoras, las matronas se sacudan los zancudos. Dime, ¿hay o no una aplicación de los ODS? Sí lo hay, sí lo hay. Los ODS no solamente nos están diciendo cuiden, siembren, valoren, transfieran. Entonces, en este caso, yo identifico cuáles son y yo le hablo de ellos. Estoy llevando un mensaje. Venga, estamos en el mismo mundo, hablemos. Entonces, yo lo veo así. Obvio, no todos se aplican, pero sí algunos. Eso con respecto a los ODS. Con respecto a, seguimos siendo cajones de pronto. No todos los directores de museos, no todos los gestores, no todos los museólogos, no todos están casados con esta perspectiva que nosotros tenemos aquí o estamos planteando. Sí, son indisciplinados, pero planean. Uno puede ser desordenado, pero planea. Tú puedes ser indisciplinado y si no planeas, no vas a llegar a ninguna meta, ¿verdad? Tú puedes ser disruptivo, pero efectivo. Mira, ¿ok? Te sales de esa caja, pero estás logrando un proceso. Y dentro de esa generalidad que tiene el museo, como definición, tiene que coleccionar. Ahí te voy a ir contestando algunas cosas. Dentro de los procesos de esa caja blanca está, al museo hay una entrada, hay unos procesos, hay una salida. Y este sistema que está aquí es lo básico de la teoría general de sistemas. Y no solamente la damos los ingenieros, los sociólogos, los antropólogos, de allí sale. Todo el problema de la humanidad es un problema. Vaya fraccionándolo porque así grandote usted no lo puede solucionar. Pártalo un poquito y comenzaron las ciencias. Este pedacito lo estudian ellos, este otro pedacito lo estudian ellos. Y dejémosles el peor a los abogados. ¿Ok? Pero entonces fíjate que somos museos diferentes. Pero esa diferencia se la da el equipo. Y no todos en el equipo tenemos que ser museólogos. Y no todos en el equipo, mira, te voy a contar una anécdota. Este señor que está allí me hizo la entrevista cuando fui a entrar a la maestría en museología. Él, Sonia, William y había otra cuarta persona, no me acuerdo, ¿no? No era Marta. No estaba Marta. Imagínate, y casi no paso. ¿Qué va a hacer una ingeniera en los museos? ¿Ya? Pero bueno, pasé y mírame aquí. Mi cabeza, comencé diciendo, yo tengo la cabeza cuadrada. No, ya no la tengo. Ya, sí, pero fíjate, y me dejaron ingresar a un mundo y yo ahora soy una profesional diferente. Y mi proyecto de vida está enfocado en los museos. Los procesos, efectivamente. Uno lleva un museo y un museo se transforma, se tiene que transformar. Un museo que yo trasteé y este se está trasteando. Analicemos solo esto. Miren, acá me voy a poner de pie. Miren esto. Aquí hay un desnivel. Eso no es incluyente, pero no estoy criticando al mochuelo ni su montaje. De pronto lo ajustaron bien y se soltó. Eso está incumpliendo una norma, pero no hay rollo. Somos felices, tienen, mira, la plataforma, eso compensa. Uno debe estar pendiente por el camino de la vida que transita. ¿A dónde voy? Si vemos, esta madera tiene un proceso de reutilización. Si fuera otro tipo de museo, aquí fuera madera nueva, ¿o no? O si fuera otro tipo de museo, pidieran un presupuesto para pulir, sellar y aquí lo tuviéramos de este mismo color que están las mesas, las sillas. Estamos reutilizando, este ejemplo nos está dando eso. Cuando yo vine acá para la inauguración, lo primero que me puse a hablar con Soraya, que es la persona que lo dirige, y uno de los chicos que estaba allí, yo le dije, dígame, explíqueme cómo es este montaje. Me dice, cada tabla tiene un número, cada cosa está etiquetada, esto es un rompecabezas, y míralo, aquí lo tenemos. Si no,
si ellos consideran ese proyecto de itinerancia en cada ciudad, dejaran un mochuelo y ese mochuelo para las chimeneas de Bogotá. Mira qué ejemplo tan bonito, qué relación hay. Este es un museo transformado, un museo que sale del dolor, un museo que nos está enseñando el reuso del material. Miren lo que está allí, miren cómo utilizan cada uno de los videos. Los videos, algunos no tienen ningún proceso alto de producción. Yo vengo de un programa de enseñar a ingenieros en multimedia, donde todo es, la palabra es hermoso, hermoso. Miren acá, ese video allí donde está la persona, donde está la señora, donde está el pescador, no tiene nada de producción y es hermoso, es sensible. ¿Por qué estamos aquí en este patio del Mochuelo? Porque es un museo que transformó el dolor en educación, el dolor en que entérese y que no se repita. ¿Ok? Los procesos. ¿Por qué yo no reactivé el museo? ¿Por qué? Porque cuando el museo lo crearon en el edificio Murillo Toro, habían unas circunstancias del país en un hito. Estaba un público, es más, no se hablaba ni siquiera del estudio de públicos de los museos. Cuando llega, ese museo va de Bogotá, del centro de Bogotá, el centro cultural, llega a un pueblo, un municipio, que ahora tiene 10 años después de haber activado el museo, en una museografía diferente, ese mismo pueblo tiene una dinámica diferente. ¿Ya? La sociedad cambió, la tecnología cambió, el discurso de las telecomunicaciones cambió, el proceso de conservación de las piezas cambió, la política de adquisición de piezas para que la función sustantiva de los museos, la colección siga creciendo, también cambió. Entonces, los procesos cambian. Un museo que se trastea, no itinera, sino que se trastea y se va al olvido, cuando se reactiva no puede ser el mismo. El discurso le debe cambiar. Y los museos tienen unas funciones sustantivas. Y te las digo del año pasado que las redefinieron. Un museo a nivel transversal debe velar siempre por investigar y por conectar lo que le aplique de los ODS. Ahí te pongo esa frasecita nueva, lo que le aplique. Pero un museo es obligatorio que conserve, eduque o transfiera algún tipo de conocimiento. Silvia Alderocchi dice que los museos son los socios estratégicos de los colegios o la escuela. Lo que no se enseña en la escuela se aprende en la casa, y lo que no se aprende en la casa se aprende en un museo. Somos la otra cara, y donde se aprende rico, donde se aprende con lúdica. Entonces, fíjate, investigan y los ODS. Cuidan su colección, la conservan, la interiorizan y la enseñan, la divulgan y la conservan. Estas 4 tareas, aunque cambie la definición del museo, aunque las rehagamos para Colombia, estas 4 cositas seguirán. Le meterán que conserve, que eduque para la paz, que sea más incluyente, que sea autosostenible y demás. No sé qué pregunta se me habrá quedado por allí. Bueno, listo. Ahora quiero mi carita feliz. Bueno, voy a tratar de como de recoger y de ser rápida, aunque no sé si lo voy a lograr, pero bueno, primero la reflexión en relación a esta exposición y a este museo, pues para mí son muchas, pero yo veo como varias cosas importantes. Uno, es muy esperanzador el hecho de que se pueda hablar de lo que se está hablando en esta exposición, que lo pueda decir el museo, digamos la comunidad a través del museo, ¿no? Digamos aquí se está dando la voz y se está trayendo. Es muy bonito que en este caso
la itinerancia es al contrario, ¿no? Es la periferia, digamos, es un museo creado en la periferia, si se quiere, en la provincia, en un territorio que no es central, expuesto en el Museo Nacional de Colombia, ¿no? O sea, estamos presentando un relato de país que es un relato de país distinto, y en ese sentido es súper valioso que en este caso el que se haya movido, el que haya itinerado sea el museo que está en la periferia hacia el centro, para que la periferia le pueda hablar al centro y de alguna manera conmover, mover el piso, cuestionar a muchas personas que se sienten lejanas de estas realidades. Nosotros en Maloca tuvimos una experiencia el año pasado que también fue muy diciente para nosotros. Tuvimos una exposición que se llama Andariega, que es una exposición de la Unidad Nacional de Víctimas, que recoge los relatos de colectivos de víctimas a través de unas bitácoras en el proceso de reparación integral que se hacen en la unidad. Y esa exposición estuvo en Maloca. Y lo que fue muy diciente, pues es que para nosotros Maloca era un lugar para tener esa exposición. Hay un ejercicio pues de un colectivo de psicólogos, de trabajadores sociales con las comunidades recogiendo esto, construyendo este relato, relatando el conflicto, pero para muchas personas del público de Maloca, que es un museo de ciencias, que es un museo interactivo, que es un museo para los niños, pues lo encontraban como un poco fuera de lugar. Las personas planteaban que no habían ido a Maloca, digamos, a escuchar ese tipo de relatos, a ponerse tristes, ¿no? Porque porque Maloca es un espacio para ir a pasarla chévere, para ir a divertirse. Entonces, un poco, digamos, como que esa idea, esa posibilidad de moverle el piso a la gente, ¿cierto? De ponerla a pensar en otras cosas, que no son necesariamente las cosas en las que está queriendo pensar, es algo que es importante, ¿no? O sea, esta idea de incomodar de alguna manera, de generar, de cuestionar los privilegios, ¿no? Porque esto que mencionas de cuestionar los privilegios, yo creo que es súper importante y que es algo que a nosotros como museos nos falta aprender a hacer, hacerlo con más fuerza. Y eso se da en todas las instancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento científico se produce en inglés, digamos, para el conocimiento top circula en inglés, circulan las revistas que son cerradas, digamos, hay una serie, ahí en el conocimiento científico hay unas jerarquías muy fuertes y efectivamente hay una centralidad y una hegemonía, y parte del ejercicio que nosotros tenemos que hacer pues es cuestionar eso, ¿no? Y cuestionar eso es pues haciendo visibles otras narrativas, poniendo a dialogar ese conocimiento con otras formas de saber, con otros intereses, con otras preguntas, pero eso no, digamos, no hace parte de una tradición y de una historia en la que nos hayamos formado, entonces tenemos que aprender a hacerlo. Y entonces ahí lo conecto con el tema de los procesos, ¿no? O sea, desarrollar museos que incomoden, que cuestionen, que generen otras lógicas, que puedan entrar en conversaciones con estos espacios globales, porque digamos, si bien los objetivos de desarrollo sostenible no necesariamente son, digamos, se supone que una concertación y que estamos todos de acuerdo con que esos son como las metas que tenemos que cumplir como planeta, pues claramente en términos, por ejemplo, de emisiones de CO2 y de calentamiento global y demás, pues hay una responsabilidad enorme que le cabe a Estados Unidos, a China, a los países del norte, porque son los que consumen más, son los que tienen pues un mayor gasto energético, unos mayores niveles de desarrollo, pues los que han
visto esta idea de la huella ecológica. Si todos viviéramos como viven los estadounidenses, se necesitarían como no sé, 12 planetas, ¿cierto? Si quisiéramos tener el estándar de vida que tienen ellos, se necesitarían 12 planetas para poder sobrevivir. Entonces, claramente ese no es el modelo al que queremos llegar, y es un modelo que hay que cuestionar. Y entonces, en ese sentido, estas comunidades que viven con otras lógicas seguramente deberían ser vistas desde otra perspectiva. Entonces, ¿cómo ponemos eso en conversación en los museos? Pues como reconociendo eso, ¿no? Situando, contextualizando, cuestionando los conocimientos y las conversaciones para que las personas puedan de alguna manera no solo aprender, sino construir también ese pensamiento crítico y desde ahí aprender también o que desde ahí de manera colectiva podamos desarrollar otras lógicas. Ahora, eso es más bonito decirlo que hacerlo, o sea, siempre el discurso va a estar, pero años adelante de la práctica, ¿no? O sea, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que a veces decimos que hacemos, pero realmente lograrlo, consolidarlo, pues necesita de un saber colectivo, ¿no? O sea, yo insistiría en que necesitamos entendernos como colectivos, como personas y como colectivos en permanente aprendizaje y en permanente reflexión, y eso significa construir comunidades de práctica, compartir cosas, tener espacios de encuentro, no ser tan endógenos, ¿no? Digamos, este tipo de espacios son muy bonitos también porque nos escuchamos, ¿no? Porque nos compartimos las preguntas, las inquietudes, los intereses, las críticas, ¿no? Porque tenemos la posibilidad también de pararnos en los zapatos del otro y pensar, bueno, porque no sé, ¿por qué el Mochuelo no vino al Museo Nacional antes? Seguramente porque institucionalmente estaban en otras lógicas, porque pasaron muchas cosas, pero lo interesante es que ahora está aquí y que necesitamos seguir movilizando para que experiencias de este estilo sigan pasando, y eso significa construir una comunidad y es un camino que tenemos que recorrer de manera colectiva. Creo que no fui tan cortica como quería, pero ahí lo dejo. No, pero lo explicaste muy bien, Sigrid. Sí. O sea, y pues yo lo quería resumir recogiendo las tres interpelaciones con una afirmación, aforismo, que es de un escritor, creo que Jorge Luis Borges, que decía que el único problema de morirse e ir al cielo, para los que fueran creyentes, es que desde allí, no era Juan Rulfo, Juan Rulfo decía, el único problema de irse al cielo cuando uno se muere es que el cielo no se ve desde allí. Y yo creo que es un poquito lo que nos... ¿No sé qué? No se ve desde allí. O sea, si eres creyente y te mueres y te vas al cielo, el único problema es que ya no vas a ver el cielo, y eso es un problema. Y creo que es de alguna forma lo que nos pasa con las tres interpelaciones. En estos momentos estamos en el cielo y no lo vemos, pero lo estamos transmitiendo todos los que estamos acá, que efectivamente estamos en el cielo en una mutación museológica. Yo creo que en estos momentos, como hace 50 años, con lo de la Mesa de Museos de Santiago, que es un hito, ¿no? O sea, eso fue un proceso, pues en esos momentos estar acá, yo lo veo también como fruto de un proceso que no se inició ayer y no terminará mañana. Pero antes de explicarles como ese punto de vista, que es una perspectiva histórica de nuevo, pues yo me emocioné cuando pues Ada decía que estaba nerviosa en esa entrevista, que no sabía si iba a ser aceptada. Pues ahora podemos hacer confesiones, que seguramente nunca lo he dicho a Ada. Yo hubiera estado la mar de tranquila si hubiera sido Ada. ¿Por qué motivo? Porque uno es hijo de sus traumas, y eso sí lo teníamos clarísimo el equipo, y lo seguimos teniendo claro, el equipo base de la maestría en museología, que era una maestría que con vocación multidisciplinaria y transdisciplinaria, como creo que se muestra semestre, cuando van egresando pues nuestros estudiantes y se convierten en museólogos, museólogas. ¿Por qué lo digo? Pues tendrá que ser concreto. Porque cuando yo me formé como museólogo, yo me postulé, cuando terminé mi formación de geógrafo, a esa maestría. Quería leer el tiempo a través del espacio y dije, esa maestría me puede fortalecer esas competencias. Y no me aceptaron. Y bueno, pero era un poquito terco. Me volví a presentar cuando volvieron a abrir la siguiente cohorte. Me presenté y ¿saben qué sucedió?
que no me aceptaron. Y a la tercera ocasión me volví a presentar ya un poquito resignado. Dije, pues soy geógrafo, seguramente con ese mismo espíritu no tengo nada que ver con el mundo de los museos y el patrimonio cultural. Me presenté y me aceptaron. Me aceptaron la tercera, yo ya estaba, pues seguramente hubiera sido la última ocasión que me hubiera postulado. Bueno, tuve la posibilidad de tener contacto directo con el coordinador académico de esa maestría y le pregunté, Xavier, ¿por qué no me aceptaban? Tuve la confianza de preguntarle, ¿por qué no me aceptaban? Y él fue muy lacónico en esa respuesta, pero yo creo que muy diciente. Me dijo, Edmond, eras geógrafo. En esa maestría no entendíamos por qué un geógrafo quería ser museólogo. O sea, estaba una maestría pensada para artistas plásticos, arqueólogos y arquitectos en el formato de la Universitat de Barcelona en la que yo me formé. Pues bien, yo les puedo asegurar que en estos momentos esta maestría, desde hace muchos años, ya tiene estudiantes de geografía y de otras miles de disciplinas, y no solamente como estudiantes, sino como docentes. Y eso es algo que nos parece para nosotros obvio en estos momentos, pero yo les hablo, hace 25 años no lo era. Por eso digo, desde el cielo no lo vemos. O sea, y si miramos las cosas en perspectiva, nos damos cuenta de transformaciones. Yo ahora regreso a este espacio y digo, ¿qué hago sentado en un museo? O sea, ¿acaso en el Museo Nacional, hace 20 años, cuando llegué a Colombia, yo me podía sentar a hablar pues, con otras personas de lo que significan los museos? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Han cambiado muchos los museos y más van a seguir cambiando. Y eso tiene que ver con conceptos, tiene que ver con políticas, claro que sí, con visiones del mundo en las que entran los privilegios, claro que sí. Los museos, desde, yo diría, la segunda mitad del siglo XX, desde esos años 45, en ese contexto de la Guerra Fría, donde pues, gente pugnaba por tener mayores derechos, se hicieron transformaciones globales. Y es bueno recordarlo. Por eso yo insisto en que tenemos que pensar las cosas en perspectiva crítica histórica. En esos momentos, hace ya pues como 80 años, en la película de Oppenheimer, nos volvemos a ubicar en el final de la película de Oppenheimer, la gente pugnaba por mayores derechos y se consiguieron. La gente pudo acceder a la educación, pudo acceder a grandes equipamientos culturales. Eso es lo que se llamó la accesibilidad, las políticas de acceso cultural, de democratización de la cultura y la educación. Y mucha gente consiguió llegar al mundo de la educación, consiguió entrar a grandes equipamientos, grandes bibliotecas, seguramente con desfases temporales. En Colombia a lo mejor las cosas se dieron un poquito después, aunque no. Si lo miramos en perspectiva, pues podríamos decir, uy, ese momento de la República en Marcha, de Pumarejo, tiene que ver con todo eso. Y uno diría, sí, es que es un movimiento que es global también. Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Yo sé que en Colombia nos vemos como, no como un archipiélago, sino como casi una isla. Pero eso son políticas. Y en esos momentos, esas políticas a lo mejor ya están desgastadas. La política de acceso, de la democratización de la cultura y la educación. Y tenemos que pensar en otras fórmulas. Pues bien, yo diría que los museos en general y las personas que trabajamos dentro, que no tenemos varitas mágicas ni recetas, nos pensamos ese tipo de cosas y nos damos cuenta de que aunque el Museo Nacional de Colombia, por decir un museo, o Maloca, abriera los 365 días del año, las 24 horas del día, no nos van a venir algunas personas acorde a ese paradigma de que quería romper privilegios y tenemos que repensarnos de nuevo. Y los museos son eso, espacios que se repiensan todo el tiempo de forma crítica, de forma amable, porque somos espacios, queremos ser espacios seguros, lo que nos decía Diana al principio, y tranquilos, donde podamos expresar nuestras diferencias. Pues bien, en estos momentos, pues respondiendo a la pregunta de William, pues yo lo veo muy claro, tenemos que resetearnos de nuevo y nos estamos reseteando y que estar acá es un ejemplo de eso. Y es el paradigma de proximidad, que es lo contrario, si quieren, de la accesibilidad, pero visto de otra forma. Si accesibilidad es abrirse para que llegue la gente, pero nos damos cuenta que no llega toda la gente, pues el museo tiene que ir donde está la gente. Es lo que está haciendo el Mochuelo. O sea, él ha venido de su territorio y se ha mostrado acá, y eso es un gesto de reconocimiento por dos partes, pues como nos estaban diciendo, yo de verdad me emociona que esté acá el Mochuelo y bienvenidísimo, y que sigan viniendo más mochuelos y que en este país haya muchísimos más mochuelos. Bueno, pues esas son las políticas de proximidad. En estos momentos yo estoy convencido, y culminaré pues no sé, esta respuesta, si es que estoy dando respuesta a las inquietudes que plantearon, yo diría que hay una mutación museológica que no la vemos.
sabemos, o sea, sí la sentimos, pero todavía no la sabemos expresar, que es fruto de una transformación también del tejido social, tejido sensible. No sé, ha habido mutaciones en las que interviene hasta el coronavirus, nos han hecho ver distintas las cosas, nos han hecho ver la importancia de nuevo del encuentro, del espacio. Como diría Hannah Arendt, y lo siento, no podía evitar mencionarla, sin un lugar las palabras no conectan con los actos. Y en eso a mí me encanta si la relación con la academia, la escuela, la universidad, es un lugar que lo padecimos, lo sufrimos los docentes cuando veíamos que no se daba esa chispa docente con nuestros estudiantes en esas pantallas negras. Bueno, pues los museos les pasaba lo mismo. Hubo un momento que pudimos entrar en una debacle necromuseológica, cuando nos cerraban, nos distanciaban, pero se superó por las mismas ganas de la gente de volverse a encontrar y surgieron y se están desarrollando nuevos imaginarios, nuevas subjetividades políticas, nuevas formas de encontrarse, de quererse, de habitar las cosas. Y yo creo que este museo acá nos muestra esa transformación, esa mutación antropológica y museológica en la que los museos, para concretarlo de alguna forma, se están volviendo todavía mucho más espacios de escucha, mucho más espacios de proximidad. Pues seguramente no lo conseguimos, yo lo sé, no lo conseguimos, pero nos esforzamos para hacerlo. Y espacios de intercambio de saberes, donde todos somos como una especie de comunidad de ignorantes, donde todos sabemos algo y entre todos sabemos mucho. Bueno, pues yo creo que ese es el camino que iniciaron los museos hace unos años, no sé en qué momento exacto, y es el camino que están recorriendo en estos museos, pues están recorriendo más allá de nuestras matices, diferencias, pero esa es la mutación antropológica y museológica que estamos viviendo, pero como estamos en el cielo no lo estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y a todos. Este ha sido un gran espacio, tengo que decirlo, yo estoy muy emocionada, tengo muchas notas para mi tesis. Pero quisiera como recoger unas palabras que me quedan, sobre todo, bueno, volviendo a la transformación, volviendo a lo que cuesta la transformación, ¿no? A lo que cuesta emocionalmente, el trabajo que se necesita para transformarse, la reflexión, la incomodidad por la que se pasa. Uno no se transforma uno diciendo, hoy amanecí como transformada y ya, sino que realmente cuesta. A veces es muy dolorosa la transformación. De hecho, es lo que tú acabas de decir, Ada, este es un ejemplo que materializa la transformación del dolor y a veces no es necesario materializarlo, pero sí quisiera recoger esos tiempos largos de los que habla William, que se requiere para cambiar, y el sustrato indisciplinado, rebelde, incómodo que se necesitan, las tripas bien puestas en su puesto para asumir ese reto, ¿no? No es realmente, es precisamente, hay que reconocer el privilegio, se rebela uno contra el privilegio, pero reconociendo su propio privilegio. Ahora que decías tú, Maloca ciertamente y el Museo Nacional tienen la posibilidad de conversar con estas iniciativas. O habrá otras iniciativas que no tengan ese privilegio, y esas cosas hay que hablarlas, reconocerlas, sacarlas a la luz para precisamente ser lo más horizontal posible en la escucha y lo más cuidadoso posible, me parece a mí. Bueno, de nuevo yo les quiero recordar que estas sesiones están quedando grabadas y van a quedar en el repositorio de los Andes del museo, de los dos museos, del Museo Nacional y del Mochuelo, y que esperamos con esta colección de joyas de 12 charlas que queremos hacer, tener pues un acervo realmente de conversaciones que han sido difíciles, unas más que otras que han sido muy alegres, y esta particularmente que ha sido muy dilucidadora. Entonces les agradezco mucho a Sigrid y a Edmond, a todas y todos ustedes por su presencia, por sus preguntas, por permanecer hasta esta hora en el museo, y de nuevo muchas gracias y hasta luego.